Ismael Fernández, pero para mí es Isma porque es una persona muy cercanísima, es del sector del deporte y como sabéis, pues yo también estoy en ese gremio y también le tengo que agradecer que ha estado ahí con millones de historias, le tengo que agradecer que esté hoy este ratito conmigo. Ismael Fernández, muy buenas. Hola. ¿Cómo estás? Oye, me encanta que tengas esos póster ahí detrás porque ya dicen, Por si cabe, ¿no? efectivamente diferente. Es el lema. Bueno, al principio de todo, Isma hablaba de quiénes sois y la entidad o la labor que representáis para haceros una presentación estándar, ¿no? Hablaba antes de la marca, ¿no? De Thermo Human como tal, pero como he dicho con el primer invitado, me gustaría saber quién es Ismael Fernández, y qué es la empresa que diriges, ¿no? Porque muchas veces solamente hacemos así con la web, hacemos así con las redes sociales, pero los entresijos son los que mola mucho conocer. Pues, mi formación básica es en ciencias de la actividad física y el deporte, aunque, pues como digo, luego hice también periodismo, estudié un MBA, he estado trabajando en muchas cosas, pero es precisamente sobre la temática de mi tesis, que ya acabé hace unos cuantos años, hace más de 10 años, que iniciamos el proyecto que hoy se conoce como Thermohuman. Todo empieza en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el INEF de la Universidad Politécnica de Madrid en 2009, hace ya bastante tiempo. Y aunque eminentemente los primeros años fueron académicos, luego construimos un proyecto que hoy en día, para haceros un poquito de spoiler, pues trabaja con clientes en más de 40 países, trabajando sobre todo para la prevención y seguimiento de lesiones en el ámbito del deporte y la salud. Así, lo dice como pum, ¿no? A mí me encanta cuando os presentáis nada, pues gestiono una empresa que tiene un producto A que es ver, una máquina. esa es la parte, te lo digo yo, de Instagram. ¿No? No hay ningún problema también en reconocer que somos pequeños y que tenemos muchas limitaciones, pero sí que estamos muy orgullosos de haber iniciado y desarrollado un proyecto un poco de la chistera, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. De hecho, hacía alusión antes a los dos póster que tienes detrás de ti, porque realmente lo que hacéis es conocer cuál es la temperatura corporal por partes para hacer, pues bueno, un sistema de prevención en muchas ocasiones, incluso de adaptación o rehabilitación, porque se utiliza un montón este producto, ¿no? Este sistema para la prevención y rehabilitación de lesiones, pero muchas más cosas, ¿no? Así que cuéntame, Correcto. ¿cómo funciona? Pues básicamente lo tenéis aquí delante. Yo tengo una cámara en la que es una tecnología que se conoce como termografía infrarroja y realmente lo que hace esta cámara es medir la temperatura ilustrándola con una imagen en colores. Eh, Como bien dices, es una tecnología que se lleva utilizando décadas en múltiples sectores, sobre todo el sector de la construcción, de la industria, incluso con veterinaria, con animales, porque es una manera muy útil de identificar puntos de frío y puntos de calor. La curiosa historia de la termografía en la medicina es muy particular porque se utilizó durante mucho tiempo como una herramienta diagnóstica para patologías severas como el cáncer y lamentablemente no es lo suficientemente específica como para ser una herramienta diagnóstica, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Esto pasa en los años 70, 80. Nosotros hace 15 años comenzamos a utilizarla dándole un girito y es, en vez de enfocarla hacia el diagnóstico, lo hicimos de cara a la prevención. ¿Por qué? Porque al final de lo que estamos hablando es de temperatura, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo ha utilizado un termómetro y la única diferencia es que evidentemente en vez de meternos el termómetro en la axila y medir la temperatura interna, lo que hacemos es una foto del jugador de fútbol, del paciente, del sujeto, antes de entrenar o de tratarse para poder visualizar los colores y luego, y es lo interesante, detrás de esos colores hay datos y hemos desarrollado un software que es capaz de identificar regiones en el cuerpo que pueden estar más frías o más calientes y esa información, aunque parezca mentira, nos puede avisar de posibles riesgos de lesión, inflamaciones, compensaciones, inhibiciones,
que a fin de cuentas, ya te digo, podemos estar hablando de los jugadores de élite, como diría el otro, como de mi abuela, ¿no? Porque al final todos tenemos y emitimos esa radiación y esa temperatura, y la aplicación de la tecnología puede darse en todos los rangos de especialidad. Ahora mismo, ¿quiénes son las personas que más lo utilizan? ¿No? Porque hablas de las personas de andar por casa, ¿no? Como podamos ser nosotros, Totalmente. deportistas de alto nivel, pero también hablabas de enfermedades. ¿Quiénes son las personas que utilizan esta tecnología y este sistema? Es cierto que, y por eso lo he mencionado, sobre todo hablando en este programa de medicina y salud, que la termografía se utilizó con fines diagnósticos y lamentablemente eso dañó mucho su reputación, porque en casos como el cáncer de mama se acabó confirmando una gran cantidad de falsos positivos, es decir, mujeres diagnosticadas solo con termografía. Eso hizo que en el sector de la salud, de nuevo estoy hablando de hace 40, 50 años, la termografía tenga una muy mala reputación, ¿eh? Ahora bien, eso no quita para que con los años hayamos demostrado, no solo nosotros, sino un montón de grupos de investigación y de proyectos, que se puede utilizar para la detección de otro tipo de patologías, ayuda al diagnóstico o, como nosotros hacemos, más prevención y seguimiento, ¿bien? Entonces, a día de hoy, nosotros como empresa trabajamos primordialmente en el ámbito del deporte, pero no solo ahí, también trabajamos con instituciones, universidades que investigan y también con clínicas que se dedican a la podología, a la fisioterapia, hospitales que lo utilizan como una herramienta de cribado muy simple. Llega alguien a la sala de emergencias, ¿vale? Y simplemente con una imagen ya puedes tener una información que te permite cribar y seleccionar hacia qué test diagnóstico puedes llevar al paciente, en este caso de emergencias. Hay muchas aplicaciones y principalmente nos enfocamos en esas. Qué bueno. Claro, tú imagínate, o sea, me pongo en la situación de un montón de personas en una sala, no te da la vida y ¡pum! Con un aparato tan sencillo, porque bueno, lo mostrabas antes y me hacía gracia, ¿no? Porque digo, cualquiera que esté viendo la imagen, ¿no? Cuanto más rojizo es el color, mayor es la temperatura de la zona, cuanto más azulado, incluso verdoso, pues más fría, ¿no? O sea, ese colorido nos da mucha información. Pero claro, decía, todo esto es tan sencillo como poderlo hacer porque lo habéis hecho mucho más sencillo con ese software. Es decir, yo lo aplico, pero luego me da una información, ¿no? Esa información, ¿cómo sale? ¿En forma de informe, valga la redundancia? ¿O cómo gestiona? Imagínate, ¿no? Que yo soy una fisioterapeuta, estoy en mi clínica y digo, pues mira, este tipo de sistemas me gustan. ¿Qué es lo que me ofrece el sistema? ¿Un color, un dato y una comparativa con la población? ¿Qué es lo que me da? Pues simplemente lo que acabas de comentar, al final la tecnología, como decía, yo ahora mismo me enfoco a la cara y lo que estáis viendo es la temperatura de mi cara. Esto lo representamos con esta escala que aparece aquí, ¿vale? Y por lo tanto cualquiera visualmente puede empezar a ver que mis ojos son más calientes que mi nariz y, como veis, mis manos más frías, ¿no? ¿Cuál es el único problema que tiene la termografía? Esto que os voy a enseñar a continuación. Y es que yo puedo modular los colores, puedo generar contrastes que pueden hacer que los colores cambien. ¿Bien? Ese es el principal problema de la herramienta, que no solo ha de acompañarse de una imagen que se visualice, lo cual es muy potente y didáctico, sino que esos colores van acompañados de un dato. Y de hecho la tecnología destaca porque es rápida, porque no es invasiva, pero sobre todo porque es objetiva. Y la objetividad la conseguimos a través del análisis de esos datos que están detrás de la imagen y que nosotros procesamos para poder obtener, pues cuando yo me estaba, por ejemplo, enfocando a la cara, pues saber, oye, hay una diferencia significativa, en este caso, imaginaros, entre mi hombro derecho y mi hombro izquierdo. Es eso lo que obtenemos, principalmente asimetrías. ¿Y para qué sirve? Como decías, y una fisioterapeuta, ¿para qué puede utilizar esto? Uno, desde un punto de vista de la prevención, es decir, antes de que sucedan lesiones, podemos guiarnos por alarmas térmicas, esas asimetrías antes de que sucedan. Si hay una lesión, como he dicho, no vamos a diagnosticar, pero podemos apoyar el proceso de diagnóstico y, sobre todo, vamos a poder hacer un seguimiento. Es decir, si yo voy a la consulta de un fisio, un podólogo o cualquier tipo de profesional de la salud con una lesión,
la diferencia que tenga de, imaginaros, una lesión de un cruzado, la diferencia que tenga en mi rodilla, la voy a poder ir objetivando a lo largo de su evolución, cómo vamos perdiendo cada vez esa o igualando esa temperatura. Y por último, una cosa que estamos ya utilizando en la parte de rendimiento, también podemos analizar la tendencia térmica, sobre todo en jugadores, para identificar la fatiga después de la competición. Pero ese ya es un apartado más diferenciado y destinado al rendimiento. En la salud, prevención y seguimiento de lesiones. Bueno, has visto, es que lo dice así como 1 y 2, fin. Pero bueno, yo creo que te has quedado con esa parte de human para ti porque eres una persona súper cercana y te encanta ayudar y aportar, ¿no? Esta ha sido una de las maneras, pero tienes muchas otras, entonces seguro que me puedes contar algún caso que digas, mira, estoy orgullosísimo de la vida de que esta persona haya mejorado su capacidad musculoesquelética, por ejemplo, porque gracias a Thermohuman ha hecho esto, esto y esto, o por diagnóstico. Cuéntame una de estas bonitas, Isma. A ver, es la realidad. Vamos a romper un poco mitos, como digo. No todo es Instagram, no todo es fabuloso. Y una de las de los grandes mitos que a mí se me cayeron fue cuando empecé a trabajar en alto rendimiento, me di cuenta que no todos los clubes o no todas las instituciones top tienen tecnología y profesionales top. Es decir, en otras palabras, en todas las casas cenabas, ¿no? Entonces, hay una anécdota muy curiosa que fue hace un par de años, justo antes de Tokio. Yo estaba en Alemania y había una atleta que se estaba preparando para las Olimpiadas que llevaba 2 meses lesionada y que no salía de esa lesión. Entonces, bueno, pues pasó por el test de termografía como un test rutinario y ella me dijo pues que tenía una fascitis plantar que no estaba recuperándose. Entonces, lo curioso fue que, como entenderéis, una fascitis, sin ser experto, es la inflamación de la fascia de la planta del pie y cuando le hice la evaluación, pues me salió mucho más caliente la planta del pie derecho y le pregunté, bueno, ¿tienes el problema en el derecho? Y me dijo, no, el izquierdo. Y yo dije, bueno, debe ser que mi alemán no está muy bien. Es el derecho, ¿verdad? Y yo, no, el izquierdo. Y fue, curiosamente, que el izquierdo, que era el que le dolía, estaba más frío. Eso es algo muy curioso de la temperatura, y es que realmente no había ninguna inflamación. De hecho, no había ninguna fascitis. Lo que le estaba pasando a esa chica es que por un diagnóstico diferencial, la fascitis se había confundido con un atrapamiento del nervio, y el nervio, cuando se lesiona, se enfría. Entonces, curiosamente, esta chica estuvo 2 meses sin poder entrenar y gracias a esa información el doctor hizo una prueba complementaria, se confirmó que efectivamente no era esa lesión y pudo evolucionar. No es que tengamos aquí la historia perfecta que luego fue a Tokio y ganó la medalla, pero sí que es cierto que es un caso muy simple en el que una imagen térmica puede ayudar en un momento determinado pues, a encontrar una respuesta y reconducir un tratamiento y volver a una vida normal. Bueno, a lo mejor no puede ir a Tokio, pero bueno, quién sabe París, ¿no? quién sabe, pero vamos, me parece total y me parece pues una situación sobre todo alentadora, ¿no? De decir, mira, vamos a pedir una segunda oportunidad, una segunda opinión, una segunda opción, que no solo ese primer diagnóstico de una lesión o de un tratamiento, el que sea, ¿no? el que nos hayan puesto. Oye, Isma, ¿dónde os encontramos? Si quiero comprar una de estas máquinas, si quiero saber quiénes sois, qué es lo que hacéis, además publicáis un montón de cosas con unas infografías muy chulas y muy explicativo, ¿no? Muy didáctico. ¿Dónde os encontramos? Inventamos el trabajo en remoto antes de la pandemia, ¿vale? O sea que estamos bastante deslocalizados. Hay gente, yo estoy pues ahora en España, pero tenemos compañeros en Francia, en Alemania, en México. Así que lo mejor, como no tenemos un centro físico, más allá de la facultad del INEF de Madrid, lo que os remito, por supuesto, es a la página web y a nuestras redes sociales, donde, como dices, lo que tratamos sobre todo es de explicar qué es la tecnología y cómo se puede utilizar. Entonces, encantado de poderos atender, de que nos sigáis y, sobre todo, si tenéis algún tipo de pregunta, en info@thermohuman.com, que es
nuestro correo electrónico de contacto o a través de las redes sociales con un mensaje. Encantados de poneros en contacto y lo dicho, poder resolver cualquier duda al respecto. Yo te lo agradezco muchísimo porque que seáis tan cercanos con todos, pues es de agradecer, la verdad. Y también tú personalmente, ya no solamente la marca, sino tú personalmente que eres muy activo en LinkedIn, ¿no? Si te buscan como Ismael Fernández Cuevas podrán ver que estás ahí al día con investigación, compartiendo un montón de artículos y de cositas que hacéis. Así que nada, yo invito a todo el mundo a que te pueda seguir a ti y que puedas seguir a tu empresa. Un abrazo para ti, otra para el resto de compañeros que tienes repartidos por todo el mundo y gracias de nuevo por dedicarnos este ratito para hablar de lo más actual sobre salud y en este caso de termografía. Gracias, Isma. Muchísimas gracias a vosotros, Sonsoles. Un placer, de verdad. Gracias. Y ahora vamos a seguir con nutrición renal. ¿Qué tenemos que comer para cuidar nuestros riñones? A ver qué nos cuenta Ángel Nogueira.